Cordial saludo, somos estudiantes de psicología de la Universidad UNAD. Venimos a hacer la exposición del caso reflexivo. Somos del curso de psicopatología y contextos del grupo 607. Vamos a dar al paso 4, comprensión y acción desde el modelo biopsicosocial, presentado por Lady Juliet Ríos Giraldo y por la compañera Natalia Valencia Montenegro, quien no puede estar presente porque presentó problemas familiares, pero también realizó el trabajo juntamente con nosotros, y por quienes habla Laura Juliet Sarmiento Bonilla. Visto desde el caso de Kennedy, un joven adulto de 24 años de edad, quien presenta problemas de ansiedad social, fobia social, quien tiene problemas frente al público, hablar frente al público, y dice estar decepcionado de sí mismo, tiene pensamientos desvalorados de sí mismo, y a continuación vamos a dar respuesta a unas preguntas frente al caso de Kennedy. La primera pregunta, vamos a ver la primera pregunta. Siguiente diapositiva. La primera pregunta dice, teniendo en cuenta las premisas del modelo biopsicosocial, ¿cómo se describen las variables psicológicas, biológicas y sociales y su incidencia en el caso abordado? Quien responde, nuestra compañera Lady Ríos. Desde el caso presente podemos observar que Kennedy presenta unas variables psicológicas, ya que desde muy niño presentó este trastorno de ansiedad social, es decir, fobia social, en repetidas ocasiones, trayendo pensamientos hacia él de deserción, baja autoestima y aislamiento de la sociedad. En la parte biológica, desde su adolescencia, él empezó a hablar en público y empezó a sentir este temor. Aunque académicamente él iba muy bien, para él estar en público era un problema, ya que presentaba mucho miedo y se bloqueaba sintiéndose tanto avergonzado como aislado. Por su parte, sus padres, debido a sus demandas, desarrolló baja autoestima y pensamientos incapaces que lo llevaron a aislarse. Podemos decir que desde la adolescencia Kennedy empezó a sentir este trastorno. En la parte social vemos que Kennedy se casó, pero con el tiempo su esposa ya no se sentía cómoda con él, ya que era una persona muy tímida. Él por su parte seguía desarrollando baja autoestima, aunque en el trabajo él tenía un amigo con quien compartía el almuerzo. Era él una persona muy sola y muy aislada de la interacción social. Podemos decir que este trastorno lo afectó totalmente, ya que debido al COVID-19 él presentó una crisis donde dejó completamente su trabajo y lo afectó tanto también su futuro, y también totalmente aislado de la sociedad. Bien. En la segunda pregunta, empleado desde el principio de la casualidad circular del modo biopsicosocial, ¿cuáles considera que sean las posibles causas o hipótesis que están articuladas en el caso del estudio y su abordaje como psicólogo? Lo responde la compañera Laura. Bueno, según el principio de la causalidad circular, factores influyen para una situación clínica concreta. Ejemplo, afirmar que un defecto genético conduce a esquizofrenia es pasar por alto los aspectos sociofamiliares que pueden desencadenar o contener la aparición de dicha enfermedad. En el caso de Kennedy, que presenta fobia social, podemos ver que los factores que influyeron en él a que presentara estos miedos frente a un público fueron las exigencias de su padre, las conductas de su madre que cambiaban diariamente hacia él. Eso fue lo que conllevó a que él presentara dificultades frente al público y también tener pensamientos desvalorados de sí mismo. Sabemos que en cuanto a lo biopsicosocial, no solamente se trata de lo físico, de lo
sino también influye mucho lo social, o sea, lo familiar también. Entonces, en el caso de la demanda de sus padres fue lo que también causó en él, o sea, fue lo que consideramos que fue la posible causalidad de este trastorno, fueron las demandas de sus padres que le exigían para que él pudiera dar más en cuanto a lo académico. Entonces podemos ver que esos fueron los aspectos que influyeron en él, que ayudó a que presentara este problema que afectó su vida social en la vida social, en su vida diaria, en su trabajo, en la universidad. Eso fue lo que desencadenó este problema. Listo. La tercera pregunta. Teniendo en cuenta la comprensión del contexto psicopatológico desde una mirada biopsicosocial, definan qué es el contexto y cómo se articula con los diagnósticos en salud y en especial con el caso abordado. Bueno, el contexto hace referencia no solo al ambiente en el que vive una persona, sino también a las situaciones a las que se enfrentan en ese ambiente y a las personas que pertenecen a él. En el medio de por sí es muy cambiante y la persona debe generar estrategias para que pueda sobrevivir y pueda adaptarse a este. Sin embargo, en algunas situaciones este ambiente puede volverse tóxico y es aquí donde se presenta uno de los factores, este ambiente, de los factores más influyentes patológicos, el contexto social. Como referencia hay que entender que el modelo biopsicosocial toma en cuenta en su teoría temas biológicos, elementos biológicos, psicológicos y sociales. Entonces, lo que en salud fue, por ejemplo, en el caso de Kennedy, se puede identificar que desde niño él presentó esos problemas. Miramos que en el colegio cuando tuvo que presentar, o sea, lo pusieron a presentar este poema, fue cuando comenzaron a verse los síntomas. Podemos ver que la sudoración, el miedo, el pánico, fue lo que lo ayudaron a que no pudiera presentar este poema, y de ahí en adelante fue cuando comenzó a presentar los problemas en cuanto a las exigencias de sus padres, y eso fue lo que fue acumulando en él, esos miedos e inseguridades. Entonces, cuando creció, ese miedo a relacionarse con las otras personas, y cuando también se casó, eso también causó mucho daño en él. Entonces, no solamente fue en la vida social, sino también en la vida diaria de él, en lo interpersonal, y esas cosas, en lo laboral también. Entonces, así se puede ver en el contexto social que rodea a Kennedy, esto influyó a que se desarrollara más ese trastorno social en el cual no podía él desenvolverse en su vida cotidiana. Entonces, frente a nosotros como psicólogos o como psicólogos en proceso, podemos abordarlo de una manera que desde niño fue cuando comenzó este problema. Entonces, podemos ver que hay que entender que desde el modelo biopsicosocial hay que tener en cuenta los elementos biológicos que lo ayudan a que sea mejor persona y pueda desarrollarse mejor como profesional, y también en su hogar, en su familia, social, y así pueda salir adelante. Cuarta pregunta. De acuerdo con los ejes propuestos en la Política Nacional de Salud Mental, ¿cómo se articularían con el manejo del caso? Bueno, acá es muy importante destacar que la política propone una búsqueda de óptimas condiciones de equilibrio y bienestar humano en términos de logro y desarrollo integral, con las perspectivas de las capacidades y de los derechos humanos. Es decir, para ellos es muy primordial el derecho a la salud, siendo esta muy prioritaria. Es por eso que a través del caso abordado en Kennedy, al verse en este estado de crisis, al estar tan alejado de la sociedad, sobre este trastorno de fobia social, lo cual se ve reflejado desde su adolescencia, y él ya hoy con 25 años, es decir, que esto ha ido muy avanzado, se encerró totalmente, alejándose de la sociedad,
como hemos venido diciendo, se alejó totalmente de la sociedad debido a que dejó su trabajo, a que debido al COVID-19 le entró en una crisis, y podemos decir que como psicólogos esto ya va muy avanzado y esto es totalmente grave. Entonces, desde esta política es muy primordial, ya que va muy avanzado. Siguiente pregunta. Desde su rol como psicólogo, ¿cómo abordar el caso en lo referente a atención primaria, promoción de la salud y prevención de la enfermedad? Bueno, primero se debe mencionar que el rol de psicólogo se caracteriza por el acompañamiento profesional, tratamiento y prevención de los trastornos mentales. Este profesional de salud mental debe estar capacitado tanto en teoría como en práctica para lograr traer mejor calidad al sujeto y que lo requiera de manera adecuada a una sociedad para tener un buen desarrollo dentro de esta. Ahora, teniendo en cuenta la promoción de la salud, que se refiere a un conjunto de estrategias que se llevan a cabo para hacer cambios a la salud mental, buscando la satisfacción de las necesidades y mejorar la calidad de vida, a través del control y mejoramiento de la salud y la prevención de los trastornos mentales. Es por eso que busca la identificación y la intervención temprana de los trastornos mentales familiares colectivos. Es por eso que a través del caso de Kennedy se puede notar que este ha sido gravemente afectado, infiriendo no solo en la parte personal, sino también en la vida general. Entonces, desde mi rol como psicólogo, puedo decir que estos propios síntomas están afectando tanto sus pensamientos como sus sentimientos, y también es necesario conocer las opiniones de las relaciones interpersonales. Es por eso que para identificar las características o las relaciones que están infiriendo en el paciente es muy importante, ya que después de eso, a través de la promoción de la salud, se puede llegar a tener a cabo estrategias que permitan no solamente conocer el problema que está padeciendo Kennedy, sino también el fortalecimiento de su autoestima y también la confianza. Además, lo más importante es que Kennedy pueda integrarse de nuevo en la sociedad, y hay que tener en cuenta que las relaciones de Kennedy pueden llegar a acompañar al paciente en su proceso y ayudarlo también a superar este problema. Eso es lo más importante desde nuestro rol como psicólogo. Además, también la prevención de este trastorno mental también es muy importante también identificarlo, ya que los problemas personales, sociales, etcétera, es muy importante conocer también de dónde proviene este origen. Como vemos que el caso de Kennedy con esta fobia social que padece, desde mi rol como psicólogo es muy importante también tener en cuenta este trastorno mental que está influenciado por diferentes factores. Por lo tanto, al momento de identificarlo y tratarlo y prevenirlo, debo tenerlo en cuenta desde la perspectiva biopsicosocial. Listo, muchas gracias, compañera. Con esto vamos a finalizar nuestra presentación. Muchas gracias y hasta aquí es nuestra presentación. Chao.